Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos rápidamente a tener una reflexión en esta mañana en la primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, gracias, y el versículo 2, 1 y 3. ¿Están listos? Dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Nótese que aquí el apóstol San Pablo está hablando de dos eventos simultáneos, que es uno de los serios problemas que tiene nuestra iglesia en estos momentos por el fenómeno de las redes sociales. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Firmes en tus convicciones, lo que queremos tocar esta mañana. Por lo que vemos en la palabra que está utilizando aquí el apóstol San Pablo, está hablando que para los tiempos finales, que son esos que estamos viviendo, la iglesia va a enfrentar una crisis eminentemente profunda, una crisis de identidad. Esa sería la palabra, de identidad, en el que va a haber profundas confusiones en cuanto a los principios doctrinales, en que la iglesia va a trastabillar exactamente muy cerca, cuando el tiempo de la venida del Señor esté cerca. De ahí el apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, en la carta que escribe a Timoteo, le habla a que mantenga sus principios, sus convicciones, que nuestras convicciones no sean removidas, que mantengamos ese principio firme siempre. Es lo mismo que un edificio. Lo que lo hace firme a un edificio son sus vigas, pero si se remueven esas vigas, ese edificio está condenado a ser destruido, a caerse. Lo mismo en el cristiano, pero más que en el... No sé cuántos pastores tenemos, levanten la mano, tenemos pastores aquí. Lo mismo para los pastores. En el ministerio, si no ustedes mantienen sus convicciones firmes y están cambiando constantemente, prácticamente ya perdió la fuerza de su ministerio. Lo que lo hace firme a uno en el ministerio es mantener sus convicciones. Sus convicciones. Pueden haber montones de ideas, pero uno mantiene sus convicciones. Yo recuerdo cuando éramos jovencitos, allá en Ámsterdam, en Holanda, uno de nuestros profesores de la universidad nos dijo: ustedes, estamos en escatología, están en una parte científica. Eso quiere decir que ustedes van a escuchar multiplicidad de posiciones e ideologías. Y si ustedes no aprenden convicciones ahora, ustedes serán fluctuantes. Constantemente los estarán cambiando de opiniones. Y definitivamente ustedes serán candidatos a ser fracasados. Así que si ustedes no aprenden desde ahorita, nuestro profesor, a tener sus propias convicciones, eso quiere decir que no importa la multitud de teorías que ustedes escuchen, las van a escuchar, van a opinar sobre ellas, pero eso no va a cambiar su posición.
o sus convicciones, que es lo que le dice el apóstol San Pablo a Timoteo. No te dejes mover de tu forma de pensar en relación a dos temas. Está hablando de un tema propiamente escatológico. O sea, no está hablando de cuestiones políticas ni nada de eso, sino propiamente escatológico. Porque él comienza diciendo, y con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. O sea, definitivamente ya hace el panel que se va a tratar algo que tendrá que ver exclusivamente en nuestra posición a los tiempos finales. No olvidemos que la venida de Cristo Jesús está en dos fases. La primera, que conocemos popularmente como el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un tema que es ahorita el número uno más frágil, más tocado, ¿cómo se puede decir? Atacado, se puede decir, en las redes sociales. El tema del arrebatamiento. Y la razón es que profundamente la iglesia evangélica generalizada a lo largo de 2000 años no ha podido diferenciar con exactitud este acontecimiento que está en dos fases. Arrebatamiento, que si bien es cierto es parte de la venida del Señor, en el arrebatamiento Jesús no viene a la tierra. No hay ningún contacto con la tierra. En este primer evento, en el que está involucrado exclusivamente la iglesia, totalmente la iglesia. Es decir, en este evento no involucra al mundo, ni al sistema político, ni ningún otro sistema de la tierra. Es exclusividad solo con la iglesia. Nada más. Es más, ni siquiera involucra al pueblo de Israel. Que recuerden que Israel fue de un papel importantísimo en el tema de la escatología ante Dios, como nación, como pueblo de Dios. Sin embargo, en el tema del arrebatamiento, ni siquiera involucra a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que es un acontecimiento total y de exclusividad solo con la iglesia. Jesús baja cuando viene por el arrebatamiento, ni siquiera viene a las nubes. Jesús ni siquiera viene a las nubes, porque si viene a las nubes ya está dentro de nuestro sistema. Recuerda que la nube ya es parte de nuestro sistema terrestre. Él no viene a las nubes. En las nubes es la iglesia nada más que es reunida a través del Espíritu Santo. Nos reúne a la iglesia en las nubes, porque en las nubes es donde nosotros vamos a recibir lo que se llama la transformación, que vamos a pasar prácticamente de un ser humano mortal a un ser humano angelical. Esa es la palabra correcta, a un ser humano angelical. ¿Por qué los ángeles de Dios tienen la facultad de traspasar las dimensiones? Es decir, en un momento ese ángel está ahí en el segundo cielo, el tercer cielo, y en otro minuto está aquí, en la tierra. Porque ellos tienen lo que se llama, es un cuerpo angelical sobrenatural. Una de las bendiciones que vamos a tener el ser humano es que en el arrebatamiento, los salvos en Cristo, vamos a recibir cuerpos igual que ellos, cuerpos angelicales. Ese cuerpo lo recibimos, lo vamos a recibir en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que ahorita mismo, toditos los muertos en Cristo Jesús, ninguno de ellos tiene cuerpo. Solo está el alma de ellos allá, en la presencia de Dios, en algún lugar especial de Dios. Le podríamos llamar en un lugar de eterno descanso. Están esas almas, pero no tienen cuerpo. O sea, no tienen cuerpos angelicales como si los tienen los ángeles. Pero esa bendición se nos va a permitir en el arrebatamiento. Es por eso que dice Pablo, y traerá a Dios las almas que durmieron. ¿Por qué vienen esas almas con Jesús?
para en la nube, esas almas van a recibir juntamente con los que estemos vivos esos cuerpos glorificados. Esa es la primera etapa, arrebatamiento. Es solo con la iglesia. Por lo tanto, no se le puede llamar segunda venida, o en hebreo parousia, en griego, pero parousia, que quiere decir manifestación de Cristo en poder y en gran gloria. Entonces, por eso es que Pablo dice que con respecto a la venida del Señor, parousia, y nuestra reunión con Él, arrebatamiento. No se dejen ustedes fácilmente de mover de vuestra forma de pensar, ni por espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no solo Pablo, lo dice el Señor Jesús también, que en los últimos días vamos a ser invadidos por una multitud de falsos profetas. Y esa multitud de falsos profetas vendrán hablando, diciendo que ellos vienen movidos por el Espíritu Santo. Sin lugar a duda, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Yo no tengo duda de que puede haber algún hombre de Dios o una mujer que se levante bajo el poder del Espíritu Santo en el ministerio profético. No tengo duda. Pero Pablo dice, igual que Jesús, que tengamos cuidado con estos profetas, porque puede ser que muchos de ellos no vengan directamente de parte de Dios y los remuevan. Por eso es que dice, ni por espíritu, ni por espíritu, ni por carta. ¿Qué es carta? La traducción allí es la declaración apostólica. Recuerden que el fundamento de Cristo está fundamentado en apóstoles y profetas. Apóstoles quiere decir la declaración de los profetas del Antiguo Testamento que fundamentaron la venida de Jesús y la manifestación de Jesús, y los escritos de los apóstoles, que en ellos se fundamentó todo el principio doctrinal de nosotros. Ese principio doctrinal está basado en este libro que se llama la Biblia. Una vez que se terminó de todos sus escritos, el canon popularmente conocido selló este libro. Una vez que se selló, ya no hay más escrito. O sea, ya no podemos decir que viene una nueva declaración doctrinal o una nueva revelación doctrinal. Que en esto diferimos nosotros. Por ejemplo, el señor Guillermo Maldonado dijo en una cumbre de pastores, multitud de pastores en Santo Domingo, República Dominicana, y él dijo: los nuevos pastores, los nuevos apóstoles, chorreamos la nueva revelación directamente del cielo. Y la multitud de pastores que uno dice: Dios mío, ¿qué pasó con esos pastores? ¿Fueron a un instituto bíblico? Por lo menos. Y si fueron, se durmieron en la clase. Porque cuando escuchamos a alguien decir los nuevos apóstoles chorríamos la nueva revelación, automáticamente eso es desechable de inmediato. ¿Por qué? Porque el canon está sellado. Toda la revelación ya está aquí. Ahora bien, entonces viene la pregunta importante que esto está matando. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene en profecía, ¿qué es lo que nos viene a revelar? El Espíritu Santo va a hablar otras cosas importantísimas, pero cuando se trata de revelación, el mismo Espíritu Santo no se va a contradecir. O sea, no se va a contradecir. Nunca va el Espíritu Santo a contradecir su misma palabra que tiene. Entonces, eso es muy importante en todas las convicciones. En el segundo dice: ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido dice de que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, es por eso que sabemos que
Yo recuerdo cuando estaba en la primera fase de esta tercera edición de este libro. La primera fue en 1995. Y en aquel momento había una teoría fuertísima, pero fuertísima. Y se hacía con mucha sinceridad. Nuestros grandes hombres de Dios que ya están con el Señor, de que la iglesia Laodicea era la iglesia de la gran tribulación. Y así lo creíamos con sinceridad, que así va a ser. Hasta que ya en la segunda edición de este libro hice otra investigación y llegamos a la conclusión: ¿qué caso tiene la iglesia Laodicea de la gran tribulación si ya la iglesia fue arrebatada? Si los que se quedaron, ¿quiénes son? Los infieles. Entonces, la Odisea no tiene caso después de la gran tribulación. La Odisea no es para después de la gran tribulación. La Odisea es antes de la gran tribulación. Entonces, si nosotros hacemos, hice una investigación, hice un estudio profundo de las 7 iglesias aquí y hablo de todos estos 2000 años comparando las 7 iglesias. Pero es cuando llego a la conclusión de las 2 últimas iglesias: la iglesia Filadelfia y la iglesia Laodicea. Entonces, generalmente, todititos nuestros grandes hombres de Dios en aquel momento, y tenían razón, ellos no había mucha información. Todos ellos decían que la iglesia Filadelfia de Apocalipsis es la iglesia del rapto. Y lo creíamos de corazón que era así. Era la iglesia del rapto. Pero después de la investigación llegamos a la conclusión que la iglesia de Filadelfia realmente es la iglesia pre-tribulación. O sea, la iglesia que iba a levantarse antes que viniese todo el movimiento, antes del rapto de la iglesia. Si eso es así, después de hacer una investigación profunda, nos damos cuenta que con el retorno del pueblo judío a Israel el 14 de mayo de 1948, pasó algo, no solamente lo que hablaban anoche los que estuvieron, de la super tecnología, sino que el fenómeno también impactó a la iglesia. Porque va a ser después del 50, cuando la iglesia evangélica va a romper todos los récords nunca antes vistos. Va a ser después del 48, o sea, 50, 60, 70, 80 o 90, que la iglesia evangélica se va a duplicar, triplicar, cuadriplicar como nunca en la historia. Va a ser todo tiene que ver con el retorno de Israel. Va a ser en esta generación cuando la iglesia prácticamente llegó hasta los confines de la tierra. Nótese, en solo 70 años, digamos que esos 70 años terminan el 14 de mayo de 2018. En solo 70 años la iglesia logró lo que en el resto de los 2000 años no había logrado. Ahora, ¿fue por negligencia romana? No, porque no tuvieron la tecnología que nosotros tuvimos. Ellos no tuvieron la tecnología. Ellos, para poder traspasar los continentes, se llevaban meses. Pero en la nueva tecnología nosotros nos llevamos horas nada más y estamos al otro lado del mundo. De ahí que la iglesia de esta última generación, o sea, del retorno de Israel, cumplió el mandato de Dios. Yo digo, díganme algún lugar en el planeta Tierra que el evangelio no haya llegado. ¿Algún lugar? Díganme ustedes. ¿Algún lugar que el evangelio no haya llegado? No existe. Ya, llegó hasta el último rincón. Así es. Y lo que no llegaron nuestros misioneros, donde la nación de los Estados Unidos se convierte en la nación más extraordinaria de la historia en la expansión del evangelio. Por eso Estados Unidos, porque Dios nunca le debe nada a nadie. Él siempre paga. Amén. Y ahora entiende usted por qué Estados Unidos es la nación más codiciada del mundo.
Porque esa es la nación que produjo miles de decenas de miles de misioneros. De decenas de miles de misioneros. Que lo entregaron todo esos misioneros. Lo entregaron todo. Y ellos motivaron a todos los demás países, incluyendo México, a producir misioneros y enviar a todo el mundo. Y lo que no pudieron ya nuestros misioneros, lo hizo esto. Porque aún en los países donde es prohibido el evangelio, no pueden cerrar las puertas a las redes sociales. Y miren qué tremendo, ¿no? El momento profético que estamos viviendo. Y en este momento profético, exactamente es donde viene el problema serio, donde la iglesia, Pablo, habla que iba a atravesar. Las redes sociales, sin embargo, ha sido la ventana más grande jamás, nunca imaginada por nuestros mismos científicos. Esa es la ventana que lo más cercano que nosotros podemos descubrir en las redes sociales fue la palabra en Apocalipsis capítulo 14, cuando dice Apocalipsis que vio un ángel que se paró en los aires y que desde los aires dijo, predicó el evangelio. ¿Cómo llegar la internet a su casa? ¿Cómo llega la internet a su casa? Por los aires. Por los aires. Por todititos los aires llega el evangelio. Allí es donde nos damos cuenta, wow, la profecía de Dios. El ángel dice, miró al ángel que se paró de los aires y desde los aires expandió la buena nueva. Entonces, las redes sociales, sin lugar a duda, es algo extraordinario. Vamos a ver qué tomamos escrito aquí. Miremos aquí que dice, las redes sociales es la ventana abierta al mundo, nunca antes experimentada. En ella se cumplirá gran parte de la profecía de Apocalipsis 11, 7, 11, los dos grandes testigos. Nunca en el pasado ninguna institución social había tenido una oportunidad tan brillante